Bien, buenos días a todos. Como alcaldesa de Benicarló, para mí es un gran honor que hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, venga a Benicarló. Realmente estas comarcas del norte de Castellón hemos sufrido mucho estos días con el gran temporal que hemos tenido. Seguramente es uno de los grandes temporales de la historia. Olas de 8 y 9 metros que se han pues paseado, ¿no?, por nuestras playas y que han causado realmente destrozos importantes. Hemos traído al presidente aquí a la costa norte de Benicarló, pero en cualquier punto de los 5 kilómetros de Benicarló hubiéramos podido apreciar pues todo el daño, ¿no?, tanto en caminos como en infraestructuras como en viviendas que realmente estaban bastante alejadas de la costa, pero que han sufrido los daños de esta gran tormenta. Hoy en día todavía tenemos casas en Benicarló sin suministro eléctrico porque sufrieron estas inundaciones. Está la compañía eléctrica intentando, pues trabajando de día y de noche para recuperar el suministro eléctrico, y después pues por parte del Ayuntamiento, de Diputación y de la Agencia Valenciana de Seguridad pues estamos colaborando también en despejar todos los caminos de la gran cantidad de arena, de suciedad que hay en las playas y de recuperar otra vez pues la normalidad en las zonas de la costa de Benicarló. Le estaba comentando también al presidente del Gobierno que esta zona del norte de la ciudad de Benicarló es una zona de gran riqueza paisajística, es una zona de huertas a la orilla del mar que tiene un paisaje único, de alcachofa, denominación de origen protegida alcachofa de Benicarló, y que realmente tenemos un problema con los acantilados porque son acantilados blandos de arena y que sufren una gran erosión. Desde el Servicio Provincial de Costas de Castellón nos anuncian que hay un proyecto que ha de salir pronto a exposición pública, con lo cual pues, le pediríamos al presidente del Gobierno esa actuación lo más pronto posible, porque realmente esta costa norte de Benicarló está muy afectada por los temporales, ¿no? Los temporales de levante que azotan esta costa, pero sobre todo este último, el Gloria, que ha sido devastador. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día. En primer lugar, agradecer al presidente del Gobierno que visite la Comunitat Valenciana después de este devastador temporal. Como bien ha dicho la alcaldesa, ha sido excepcional, desgraciadamente, pero si ha sido excepcional, sabemos que la excepcionalidad puede convertirse en permanente en el futuro, y por tanto con el presidente estábamos comentando que hay que adoptar medidas coyunturales con todas las ayudas para que se pueda rehacer la situación lo más rápidamente posible, pero en cualquier caso hay que pensar, hay que trabajar en medidas estructurales. Ciertamente el Mediterráneo es la zona cero del efecto del cambio climático y se está viendo en estos días. Aquellos negacionistas ya no sé qué argumento podrán tener, y por eso hay que tomar consecuencia, hay que saber que tenemos que hacer las cosas y las estrategias probablemente de otra manera, incidiendo mucho más en el efecto del cambio climático que está produciéndose entre nosotros. Y en ese sentido también cada administración puede hacer y debe hacer su obligación. En nuestro caso tenemos dos instrumentos, que es el Patibel, que es la ordenación del territorio en el litoral, y también el Patricova, que es el instrumento para las inundaciones. Estos dos instrumentos los vamos a actualizar y sobre todo vamos a desarrollar conjuntamente con todas las administraciones y muy especialmente con el Gobierno de España todas las acciones para que de verdad pongamos el sentido común y pongamos sobre todo lo mejor que puede hacerse desde la cooperación para preservar estas zonas que son fundamentales para entender nuestro país, y en este caso también la Comunitat Valenciana. Muchísimas gracias, presidente, por tu sensibilidad, por estar hoy aquí. También, desgraciadamente, hace poco estuvo también con nosotros con la Dana que se produjo hace unos meses, y quiero decir que ha habido respuesta en la Dana y hay respuesta ya inmediata ahora. Muchas gracias. Gracias. Pues déjame un momentito. Sí, alcaldesa, te pones aquí a mi lado. Sí, sí, sí. Y no, por otro ponéis aquí. Muchísimas gracias. Cuando me digáis. Bueno, lo primero, agradecer a la alcaldesa y también agradecer al alcalde de Peñíscola, con el que he estado también, y el presidente de la Comunitat Valenciana, con Chimo Puig, viendo los desperfectos y, en fin, las desgracias que se han sufrido durante estos días dramáticos como consecuencia de la borrasca Gloria.
Primero, trasladar lo que hice también tanto en Cataluña como en las Islas Baleares, en particular en Palma de Mallorca, donde estuve visitando algunas de las zonas afectadas. Sin duda alguna, mostrar por parte del Gobierno de España nuestras condolencias con la docena de personas que desgraciadamente han fallecido como consecuencia de la borrasca Gloria. Trasladarles nuestro cariño, nuestro afecto a los familiares afectados. Trasladar también que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están haciendo lo indecible para encontrar a las personas que a día de hoy aún permanecen desaparecidas, y esperamos que podamos recuperarlas y encontrarlas con vida. Y en tercer lugar, algo que ha dicho el presidente de la Generalitat y que me parece clave. Aquí hay una respuesta coyuntural, pero también hay que dar una respuesta estructural. Desde el mes de octubre, los científicos, los expertos meteorológicos, lo que dicen es que es cuando empieza la época de tormentas. Bueno, llevamos 7 grandes tormentas desde el mes de octubre. 7 grandes tormentas. 7 grandes tormentas que, como consecuencia no ya solo de los fenómenos meteorológicos que lógicamente pues tiene de manera regular y secular el levante español, se han visto intensificados en cuanto a la gravedad y las consecuencias materiales, humanas y económicas producto del cambio climático y el calentamiento global del planeta. Por tanto, hay que dar una respuesta coyuntural y hay que dar una respuesta estructural. Respecto a la respuesta coyuntural, aparte de, lógicamente, volcarnos con las personas desaparecidas, con los familiares de las personas que desgraciadamente han perdido la vida como consecuencia de la borrasca, en este caso Gloria, y sin duda alguna también apoyar a través de los mecanismos y las instituciones que tenemos para poder encauzar todas esas ayudas. En este caso estoy pensando en la delegación de gobierno de la Comunitat Valenciana, pero también en Cataluña y en las otras comunidades autónomas afectadas. Lo que vamos a hacer es agilizar al máximo la tramitación de todas las ayudas, de la evaluación de los daños ocasionados por esta borrasca y a partir de ahí la tramitación y la canalización de los recursos económicos, financieros que podamos proveer a las familias, a los negocios afectados. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos sobre todo lo que tenemos en este ayuntamiento y en otros muchos ayuntamientos, en todos, que es la máxima celeridad y la máxima cooperación por parte de los ayuntamientos en lo que es la evaluación de los costes para poder tramitar esas ayudas. También a los vecinos y las vecinas algo de paciencia. Entiendo que es difícil porque las circunstancias son siempre muy dramáticas por las cosas que se han perdido, no tanto desde el punto de vista material, que sin duda alguna, sino también desde el punto de vista emocional, porque hay muchos recuerdos asociados a esos daños materiales que se han podido ocasionar. Pero algo de paciencia para poder tramitarlo con la máxima celeridad posible. Afortunadamente, el año pasado el Gobierno de España aprobó por primera vez el Plan Nacional de Protección Civil, que creo que es un mecanismo de prevención importante que nos da un marco de instrumentos y también legal para poder responder a este tipo de fenómenos. Y también aprobamos, como consecuencia de algo que comentaba antes el presidente de la DANA, aprobamos un Real Decreto Ley de Protección Civil que permanece abierto, que mantuvimos abierto precisamente porque entendíamos que estos fenómenos podían volver a producirse y en consecuencia eso nos va a permitir agilizar con mayor celeridad de la que ya hemos venido haciéndolo durante estos meses, pues las ayudas que necesiten los vecinos y vecinas de las zonas afectadas. Eso desde el punto de vista coyuntural. Desde el punto de vista estructural. Creo que desde el punto de vista estructural, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas, como el Gobierno de España y sin duda alguna también la Unión Europea, tenemos que ser conscientes de que la realidad climatológica está cambiando. Que desgraciadamente este tipo de efectos que traen este tipo de borrascas o de tormentas cada vez van a ser más agudos y que por tanto vamos a tener que desarrollar entre todos una cultura de prevención en cuanto a la seguridad humana, en cuanto a el diseño de nuestras propias ciudades, paseos marítimos, política urbanística, ocupación de ramblas. En definitiva, vamos a tener que desarrollar una cultura de prevención desde el Gobierno de España hasta el último de los ayuntamientos para garantizar lo más preciado, que es la seguridad y la vida de los seres humanos. En ese sentido, creo que esto pues, no obedece a ningún tipo de distinción ideológica.
el cambio climático nos va a afectar a todos, pensemos lo que pensemos y creamos en lo que creamos. Y por tanto, quiero anunciarles que el compromiso que yo mantuve en el discurso de investidura y que he trasladado a todos los presidentes y presidentas autonómicos, de que vamos a celebrar anualmente una conferencia de presidentes autonómicos, en la conferencia de presidentes que celebremos este año, este será uno de los temas que vayamos a tratar. La transición ecológica, y que esa transición ecológica alinee todas las políticas públicas, desde un pequeño ayuntamiento hasta el Gobierno de España, en un desafío que cada vez está más presente, de manera cada vez más intensa y dramática, y que necesita y exige de la generosidad, de la cooperación, de la lealtad y de la perspectiva de medio plazo de las políticas públicas que tenemos que poner en marcha. Esa será una propuesta que le haga a todos los presidentes y presidentas autonómicos en las visitas que vaya a hacer durante los próximos meses. De cara a esa conferencia de presidentes, creo que es importante. Estos son los temas que importan a la ciudadanía, porque estamos hablando de vidas humanas, de seguridad, y desde luego termino como empecé, la máxima proximidad y empatía con los municipios afectados. Y finalmente, lo veníamos comentando tanto la alcaldesa Charo como con Chimo, con el presidente, nuestro reconocimiento sobre todo a quien hace realidad el que los daños y los desperfectos desaparezcan lo antes posible y se recupere una cierta normalidad, ¿no? Y es a los servicios públicos, son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la protección civil, la policía municipal en este caso, y sin duda alguna también, bueno, pues el tercer sector, las ONGs e incluso los vecinos y vecinas, que imagino que en estas horas tan dramáticas que se han vivido aquí, como en otros muchos municipios, pues lógicamente han echado una mano para que se pudiera, bueno, pues al menos reducir el impacto de esta borrasca que efectivamente a todos nos ha sorprendido. Veníamos comentando además que en comparación con la dana que sufrimos hace muy pocos meses, en ese momento pues es verdad que pudimos ver a través de la ciencia y de, en este caso, los mecanismos de predicción meteorológica, el impacto que podía tener, pero también es cierto que en este caso la borrasca Gloria ha sorprendido, precisamente por su magnitud y su gravedad, a todos. Y por eso creo que es importante esa cultura de prevención, que los vecinos nos informemos todos cuando hay algún tipo de borrasca o fenómeno meteorológico adverso a través de los mecanismos públicos de información que tenemos, de los medios de comunicación que ustedes lógicamente pues representan, y entre todos pues seamos conscientes de que estamos entrando en una dinámica distinta, en una realidad climática diferente, y que lógicamente pues un país como el nuestro, con tantas costas y tantos kilómetros de costa, somos el país de Europa con más kilómetros de costa, pues tenemos que convertirnos en un país mucho más resiliente ante una realidad climática que nos está afectando ya de lleno, como hemos visto aquí o en otros muchos municipios. Señor presidente, muchos de los alcaldes de la zona de los municipios afectados, sobre todo también de la parte sur de Castellón, sí, y de la zona litoral, se quejan de que si los gobiernos anteriores no hubieran pospuesto las actuaciones, los efectos hubieran sido menos devastadores. ¿Cuáles son, digamos, las actuaciones que van a tomar y cuándo? Bueno, vamos a ver, yo creo que todas las instituciones, sobre todo porque al final se convierten en portavoces de los ciudadanos y ciudadanas, tienen razón en que tenemos que cambiar muchas cosas en el medio plazo, dándonos una perspectiva de medio plazo para dar una respuesta estructural, no solamente coyuntural, porque podemos encontrarnos dentro de 3 meses haciendo la misma rueda de prensa aquí, como consecuencia de que hemos sufrido el impacto de otra borrasca con otro nombre, ¿no? Insisto, es que llevamos 7 grandes tormentas desde el mes de octubre, y cada cual es mayor, más grande, como consecuencia de, bueno, pues el Levante siempre ha sufrido este tipo de tormentas, pero el cambio climático y el calentamiento pues agudiza e intensifica, como nos ha dicho la ciencia desde hace mucho tiempo, lo que estaba ocurriendo. Nosotros tenemos un país descentralizado, tenemos un país donde las competencias de medio ambiente, las competencias de política urbanística, las competencias de ocupación del territorio, pues están compartidas, desde un pequeño ayuntamiento hasta una comunidad autónoma, pasando por el Gobierno de España. Bueno, yo creo que todo esto es lo que nos tenemos que replantear. Incluso también el material y el diseño de las infraestructuras
que construimos, por ejemplo, en municipios como este, para que la ciudadanía pues, pasee por los paseos marítimos, porque evidentemente lo que no podemos hacer es invertir en infraestructuras que dentro de X meses van a ser de nuevo dañadas como consecuencia de estos fenómenos meteorológicos. Con lo cual, creo que la ciudadanía lo que quiere es vernos cooperar. Aquí estamos ante un desafío que no obedece a ninguna cuestión ideológica, que es científica y por tanto da igual que el ayuntamiento sea de un partido político o de otro, da igual que la comunidad autónoma esté gobernada por un partido o por otro o el gobierno de España esté gobernado por un partido o por otro. Tenemos que ser conscientes del desafío que tenemos por delante, tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer mucha pedagogía en los ayuntamientos, en el conjunto del país, que tenemos que desarrollar una cultura de prevención y de seguridad entre todos y en consecuencia yo apelo a esa cooperación interinstitucional para darle una pronta respuesta a este desafío. Desde luego nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Y además en el discurso de investidura yo lo he situado como una de las principales prioridades y por eso hay una vicepresidencia de transición ecológica, porque tenemos que primero reconocer y compartir un diagnóstico, y es que hay una realidad climática diferente, tenemos que hacer una transición energética en infraestructuras, en movilidad, en cultura, en definitiva, de seguridad entre todos los ciudadanos y entre todas las instituciones y sobre todo lo que necesitamos es voluntad política. La voluntad política la tenemos desde la alcaldesa que sabe perfectamente cuáles son las consecuencias que están sufriendo sus vecinos, hasta yo como presidente del gobierno, porque soy consciente, y por eso vengo además en representación del gobierno a sitios que han sufrido pues esta dura realidad, para primero demostrar empatía, pero segundo demostrar lo más importante que siempre pide un ciudadano a sus gobernantes, voluntad política para sacar adelante respuestas que solucionen estos dramas. Y en eso estamos. Desde luego, insisto, creo que la respuesta tiene que ser cooperativa y por eso es muy importante que estos temas se traten en la conferencia de presidentes que vamos a celebrar, insisto, este año, la vamos a hacer anual. Haremos un seguimiento durante los próximos años a esas conclusiones y acuerdos que podamos llegar en esa conferencia de presidentes, pero estos son los temas que tenemos que tratar, porque estos son los temas que nos están afectando de lleno. Fíjese, estamos ya a muy pocos meses de la temporada turística. Evidentemente, cuando estuve en Mallorca o aquí, por ejemplo, pues la playa es el activo principal que hace que vengan turistas y eso es lo que tenemos también que recuperar, ¿no? Por eso, respuesta coyuntural de la manera más rápida y urgente posible, esa es la propuesta que he traído y en segundo lugar levantemos la mirada, seamos conscientes de la realidad que tenemos por delante y demos respuesta entre todos, entre todas las instituciones por el bien de nuestro país, porque al final de lo que estamos hablando es de eso, estamos hablando de nuestro país, de la costa y de vidas humanas. Quería preguntarle por el motivo por el que no se reúne finalmente con el señor Guaidó esta tarde. Pues fíjese, yo en este tema, ayer vimos, por ejemplo, a dos grandes presidentes del gobierno, a Felipe González y a José Luis Rodríguez Zapatero, dos personas a los cuales no se les podrá reprochar su compromiso con la democracia, tampoco se les podrá reprochar su gran afecto por el pueblo venezolano, pero a dos grandes presidentes del gobierno discrepar sobre cómo solucionar la crisis que vive Venezuela, no desde hace meses, sino desde hace años. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es una crisis compleja, que va a exigir de diálogo y de poner en marcha medidas que lleven inevitablemente a una celebración de elecciones cuanto antes en Venezuela. Por lo tanto, ¿cuál es la posición del Gobierno de España? La posición del Gobierno de España siempre ha sido liderar, a través de las instituciones europeas, una respuesta dialogada para una pronta celebración de elecciones en Venezuela. Desde luego nosotros, y eso la oposición venezolana lo sabe, hemos dado siempre respuesta a muchas de sus peticiones que nos han pedido, tanto de asilo como de cobertura a líderes de la oposición en Venezuela. Recordemos, por ejemplo, que el líder de la oposición, Leopoldo López, está en la Embajada Española en Venezuela. Quiero decir que nosotros somos un gobierno que siempre hemos apoyado a la oposición venezolana. Y que lo que queremos es precisamente eso, que se celebren unas elecciones rápidas en Venezuela, que sean los propios venezolanos y venezolanas con su voto los que decidan el futuro que le quieren dar en una democracia plena a su país. Y de esto es de lo que deberíamos estar hablando y dialogando entre las distintas fuerzas políticas con el gobierno. Pero lamentablemente desde hace mucho tiempo la oposición conservadora de este país siempre ha utilizado la crisis venezolana como una herramienta de confrontación con el gobierno de España.
A mí me gustaría apelar a ese diálogo, a esa voluntad de consenso en una política de Estado, como es la política exterior, y en particular en relación con un pueblo hermano como es Venezuela, para que entre todos podamos ayudar a la sociedad venezolana a encontrar, por la vía democrática, una solución a esta crisis que, insisto, se viene viviendo desde hace muchísimos años en Venezuela. Señor presidente del Gobierno, PP y Ciudadanos y Vox han pedido la dimisión del ministro Ábalos y es cierto que se ha reunido con la vicepresidenta de Venezuela. ¿Usted qué opina sobre este tema? Bueno, yo creo que además el ministro de Fomento ha sido, que por cierto tengo, en fin, tiene todo mi respaldo y todo mi aprecio, tanto político como personal. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido bien claro. Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática. Y lo ha logrado, por cierto, evitar esa crisis diplomática. Con lo cual, hombre, yo entiendo que la oposición critique, pero es que critique también evitar crisis diplomáticas a un miembro del gobierno, pues es la oposición que tenemos, es que es lo que digo. Si aquí estamos ante una política de Estado que necesitaría del diálogo y del acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero lo que tenemos es una oposición que utiliza el dolor del pueblo venezolano para intentar hacer y confrontar con el gobierno de España. Un gobierno, insisto, que lo que quiere son elecciones cuanto antes en Venezuela, que el voto de los venezolanos y venezolanas, en una democracia plena, pues puedan decidir su futuro. Eso es en lo que está el gobierno de España y es en lo que estaremos siempre. Entonces, ¿es cierto que Ábalos se ha reunido con la vicepresidenta? Bueno, yo creo que él ha sido claro en su contestación. Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla. ¿Cuál es el reproche? Bueno, para la oposición cualquiera, pero insisto, lo que ha hecho ha sido evitar una crisis diplomática.